Y de una vez también digo. Bombillito rojo, no aparece, listo. Bueno, ustedes saben que mi posición es diferente, ¿listo? Ustedes son los estudiantes, yo soy el docente. Como todo, pues tiene unos lineamientos, ¿cierto? Y entre las cosas está algo que yo profeso y algunos por ahí se los he dicho, ¿cierto? Yo pertenezco a un voluntariado que exige algunos doctrinamientos, por decirlo así, donde somos imparciales y neutrales. Entonces espero que me entiendan qué significa eso. Entonces, aparte de eso, también profeso esto, que es el derecho a ser escuchados, ¿cierto? Pero también escuchar, ¿sí o no? Entonces, abogando a eso, pues hago mi clase, ¿listo? Tomando ese derecho, pues al que también tengo, ¿cierto? Y por los lineamientos que también profeso, porque eso considero yo. Uno sigue unos lineamientos en su vida, en su proyección y demás, ¿sí? Eso no significa que uno pase por encima de los demás ni nada de eso. Eso significa mi concepto de vida y mío, yo, Karina. Entonces, la invitación es, ustedes, esta es mi clase, ¿cierto? La invitación es a que participen en la clase, a que sigamos atentos pues a los lineamientos de ustedes. Lógicamente ustedes como estudiantes, yo tengo una obligación que cumplir y pues en eso estamos, ¿cierto? Vamos ustedes saben que nosotros teníamos un quiz aplazado desde la semana pasada, ¿cierto? Lo teníamos, pero también tenemos que ser consecuentes con las cosas, o sea, no tenemos a todos nuestros compañeros, entonces vamos a esperarlo, ¿cierto? Entonces vamos a esperar, entonces cuando podamos hacer el quiz, pues lo haremos, ¿cierto? Por el día de hoy, pues seguimos avanzando en nuestros temas, en nuestra clase, ¿cierto? Vamos a hablar hoy de proyecciones. Es un tema bastante interesante, pero hay que estar muy pendientes. Entonces, los que de pronto decían ausentarse, ustedes saben que la clase pues queda grabada, no es sino volverla y repetir pues cuantas veces ustedes así lo deseen. También hay muchas aplicaciones, precisamente quería bajarles ahí como un software que hay, pero que ya viene explicativo, o sea, ya lo hacen, pero entonces el problema cuando ya se hacen es que usted no tiene la experiencia de tomar el lapicito. Yo sé que a veces se vuelve tedioso, pero cuando usted ya tiene la agilidad, cuando usted ya desarrolla esa destreza, digo yo desde mi experiencia muy bacano, porque uno mismo, por ejemplo, quiere proyectar algo y rápidamente lo hace. En estos días mandaba a hacer, tengo un agujero pues bastante maluco en mi casa y yo siempre he querido como taparlo, entonces yo decía, bueno, algo me tengo que inventar. Entonces me puse a mirar, yo no tomo, entonces no puedo inventarme un bar ni nada de eso. Yo dije, pero ¿qué me invento? ¿Qué me invento? Un tablero ahí no, porque me queda muy alto y yo soy muy bajita. Entonces empecé como a pensar y entonces empecé a pintar. Yo decía, bueno, no solamente es engranajes, ni diseños mecánicos, ni nada de eso, también es la posibilidad de usted crear, ¿cierto? Y un diseño propio y se lo llevaba al carpintero. El carpintero me decía, señor, ¿y usted de dónde aprendió eso? O sea, pues primero lo que enseño y segundo, aparte de eso, pues es la misma creatividad de uno, o sea, que uno a medida que va aprendiendo todo eso, va desarrollando otros tipos de destreza, ¿cierto? Y aparte de eso, pues va creando. Entonces eso es bueno, cuando me lo traigan, entonces me voy a sentir más orgullosa, ¿cierto? Porque es algo que usted creó para solucionar algo que, por ejemplo, no debería estar ahí. Entonces la invitación es esa. Vamos a jugar con estos conocimientos, si no, de pronto nos vemos como muy, de pronto como muy presionados con algún elemento. En el caso de nosotros, que yo les pedí un repuesto y dicen, ay, no, tremendo ese repuesto, y por ejemplo, yo que estudio telecomunicaciones y yo que voy a ver eso, bueno, no, y es que ni en eso es mentira, uno en ingeniería ve de todo, eso hasta en telecomunicaciones, hasta en sistemas, uno ve piñones, uno ve igual engranajes, me refiero, uno ve catalinas, uno ve distribuciones, uno ve poleas, o sea, ve de todo eso, o sea, en todas las carreras de ingeniería estamos propensos en cualquier momento a tener que encontrarnos con estos mecanismos. Entonces, lo bueno y lo ideal es que uno lo pueda diseñar, ¿cierto? Y no me refiero solo a construir con una máquina y demás, no, sino me refiero a representarlos, a hacerlos gráficamente. Entonces, pues esa era como la invitación, ¿no? Están en su derecho, si quieren, pues, lógicamente, la clase queda allí. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí o sí. Bueno, profe. Igual Pero ya me actividades acostumbré. para hoy, profe.
ya me acostumbré a hablar sola. Ya era un Quintero, ya me acostumbré a hablar sola. Yo ya voy a salir de, yo ya voy a salir de esta institución. Sí, señor, ya me acostumbré. Hola, Karin, ¿cómo está, Karin? Muy bien, Karin, ¿cierto? Oye, profe, ¿se va a locar, profe, hablando sola? Sí, sí, ya, eso no solamente en expresión, eso en todas las materias ya. Yo ya sé que tengo que hablar yo con yo, dijo. Entonces, bueno, voy a proyectarles y vamos hablando del concepto. ¿Listo? Listo, listo, listo. ¿Qué pasó acá? Listo, entonces vamos a hablar precisamente de sólidos. Ya vamos a empezar. ¿Se acuerdan lo que construimos para la clase pasada? Que teníamos que entregar un sólido y que lo hicimos en cartulina y demás. Entonces ahora sí, vamos a ver qué vamos a hacer con él. Espero que no lo tengan trancando la puerta, ¿no? Espero que lo tengan por ahí o no, o a quién se lo dieron. Cuéntenme. Miren, hace como dos, 3 semestres, no, eso fue antes de la pandemia. Tuve un alumno que él es bastante alto y entonces yo también les hice hacer, pero yo todos los semestres voy cambiando, si no es en cartulina es en jabón o a veces en madera. El problema de la madera es que usted pues le toca mandarlo a hacer, ¿cierto? Y el compañero lo hizo, pero en un tamaño que usted viera, era como, póngale como qué, como unos 60 centímetros, la distancia más pequeña creo que era bastante grande. Me contaba el joven que como tenía moto, que un día le tocó mandarlo en un taxi para que llegara el sólido primero a la universidad y luego, lógicamente, llegara a él. Entonces era bastante cómico, nos quedamos en que lo dejamos por ahí en una exhibición de arquitectura, precisamente por el tamaño que escogimos, ¿cierto? Entonces espero que no le hayan dejado trancando la puerta, ¿oyeron? Bueno, entonces de acuerdo a esto tenemos una proyección gráfica, ¿cierto? Si ustedes observan, está denotado aquí, si ustedes ven, hay un cubo, ¿cierto? Y digo cubo porque pues las características que se ven del elemento S en sus aristas son todas iguales. Y si no, pues sencillamente lo podemos calcular, simplemente midiendo todas sus caras, ¿listo? Y así podríamos decir que es un cubo, ¿cierto? Pero lo más interesante aquí es la forma de cómo yo proyecto. Mire cómo se ve. Estamos mirando, ¿cierto? Mire cómo se ve cuando yo proyecto, cuando yo halo esas líneas, ¿cierto? Wow. Miren aquí. Estoy mostrando o proyectando. Cuando usted proyecta, ¿cierto? Es como extender ese campo de visión, ¿cierto? Es como si usted, digamos, trajera desde algo muy lejano, ¿cierto? O al contrario, acercara, ¿cierto? A donde está, por decirlo así, observando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí no lo vemos, pero aquí hay una cara. Esta cara que está aquí, vamos a colocarla en otro colorcito. Esta cara que ustedes ven aquí, ¿cierto? Esta que está aquí, que nosotros no la podemos observar, es la que estamos proyectando, miren. ¿Sí se observa? La estamos proyectando, ¿cierto? O sea, la estamos, como quien dice, reflejando. Eso es una proyección. Es como reflejarla o llevarla de algo lejos o cerca a donde está el observador. Entonces, esa proyección gráfica es una palabra precisamente proveniente de un latín, ¿cierto? Y se refiere hacia adelante. Una técnica de dibujo empleada precisamente para representar un objeto o una superficie. La proyección gráfica
precisamente el objeto es considerado como una figura obtenida sobre una superficie, ¿cierto? Y se realiza con esas haces de rectas. ¿Listos? Denme un segundo. Listo, chicos. Entonces, la proyección gráfica de un objeto es considerada como esa figura obtenida sobre la superficie mediante esas haces de recta o llamadas rectas proyectantes. ¿Listo? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, llamamos a través de un foco es cuando podemos observar con detalle todas esas superficies, ¿cierto? Entonces, esas formas de proyectar esas figuras, ¿cierto? Las hacemos a través entonces de superficies. Y con esto cabe decir, mire que nosotros, nuestra observación siempre del ojo humano, o sea, me refiero como nosotros podemos ver las cosas, es en un plano. En un plano. Siempre es en un plano. O sea, me refiero así como tienen ustedes ahorita digamos, si están en el computador, la pantalla, así como tienen el celular, la pantalla, ¿cierto? Es un plano. O sea, me refiero a una vertical y una horizontal o una figura ya sea rectangular o cuadrada, pero me refiero hace las veces de plano, todo sobre la misma superficie. ¿Cuándo nosotros podemos mirar esa tercera dimensión o esa tercera, por ejemplo, coordenada o ese tercer valor que me vuelve mi plano o mi área en un volumen o que me caracteriza por ser un sólido? Cuando yo como observador me muevo. ¿Listo? Cuando yo como observador me muevo. ¿Y cómo debo moverme? Entonces, de una manera, por decirlo aquí, estoy de frente y aquí lo hago de forma diagonal, ¿cierto? Y si no, no vería. Miremos, no sé si ustedes ahorita en estos momentos en dónde se encuentren, pero por ejemplo, busquemos una puerta. ¿Qué vemos en la puerta? ¿Qué podemos observar? Pues un rectángulo, ¿cierto? Que está demarcado, lógicamente, por un marco, porque acuérdense que las puertas lo que hacen es sellar un hueco, un agujero. Entonces él a su alrededor, pues tienes un marco. Eso es lo que vemos, un plano. En el momento en que yo abro la puerta es cuando yo noto que la puerta tiene un grosor, ¿cierto? Y que aparte de eso, pues gira allá en unas bisagras. Esa es la manera de yo poder entonces visualizar que esa puerta pues tiene, digamos, un espesor, ¿sí? Y así es todo. ¿Depende de qué? De la posición del observador. Entonces, igualmente, nosotros para poder proyectar cada uno de esos planos o cada una de esas superficies o cada una de esas partes que van a formar mi sólido, entonces voy a tener que hacerlo mediante planos, ¿listo? Y esas proyecciones, ¿cómo las voy a hacer? ¿Cómo las voy a dar? Resulta que dependiendo la clase de proyección, pues yo voy a buscar ese trazado de líneas, o sea, esos famosos rayos que nosotros vemos aquí, esos que ustedes alcanzan ahí a observar, ¿sí? Como si fueran rayos, es lo que corresponde precisamente a crear esa superficie. Cuando yo, por ejemplo, en este caso la alejo, ¿cierto? Cuando yo proyecto, entonces en otra, lógicamente en otro plano alejado de donde lo obtengo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy visualizando, estoy precisamente proyectando. La misma palabra lo dice, proyectar es como transmitir, ¿cierto? ¿Y cómo transmito? Pues transmito de superficies. ¿Listo? En el caso de los sólidos. Las proyecciones entonces van a ser de dos tipos, van a ser centrales y paralelas. La central, mire que es con una perspectiva cónica. ¿Eso qué significa? No sé si alcanzamos a ver, voy a hacer ahí un zoom, ¿cierto? Y ustedes ven como en punta de diamante, es como si usted viera ahí que la superficie estuviera ancha y se va volviendo más chiquitica a medida de que se va alejando del sistema o aquí en este caso de la proyección de nosotros, o sea, a nuestros ojos o a nuestros focos, ¿cierto? Se va creando en forma de diamante. Esto lo hacen mucho para la cuestión de las esferas también, para proyectar, digamos, esa forma de usted poder, por decirlo así, representar cada uno de esos puntos que forman una esfera. Entonces se puede hacer de esta manera. Bueno, esto con respecto a la perspectiva cónica, por eso el mismo nombre lo dice, ¿cierto? Es ancho a algo central o a llegar a un solo punto,
¿Listo? Eso cuando hablamos entonces de 3 puntos, me refiero a 3 también coordenadas. Ahora de forma paralela, que es la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, hay proyecciones también de forma paralela y que se dividen en ortogonales y oblicuas. Las ortogonales, ¿cierto? También tienen una serie de subdivisiones. Entre esas está la isométrica, la dimétrica y la trimétrica. ¿Cómo es estas divisiones? O sea, ¿qué las caracteriza una de las otras? Resulta que las características es los ángulos que se forman con cada uno de esos ejes. Por ejemplo, si yo tengo aquí a Y, si yo tengo aquí a Z y tengo aquí a X, eso quiere decir los ángulos que se forman entre ellos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los ángulos que se forman entre ellos, pues entonces yo considero qué clase de proyección ortogonal paralela es. ¿Listo? Entonces, entre los isométricos, los 3 ángulos iguales son de 120 grados. Eso quiere decir que entre ellos todos mantienen a 120 grados. ¿Listo? Y usted, no es sino que usted haga, mire, acuérdese que todo esto está basado en el concepto de la circunferencia. Entonces, eso significa que 120, 120 y 120 para un total de 360 grados. Precisamente lo que corresponde a un giro completo. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a la isométrica. La dimétrica me habla de 2 ángulos iguales, 2 coeficientes distintos. Eso significa de que vamos a tener 2 de los ángulos iguales. Ahorita vemos algunos ejemplos y vamos, lógicamente, vamos a buscar cómo sería la representación a nivel de figuras, ¿cierto? Para poder entender. Y la trimétrica, los 3 ángulos y coeficientes son distintos. O sea que aquí ya no coinciden en ninguno de los 3, ¿cierto? Al menos en el dimétrico, 2 de ellos eran iguales. Aquí no, aquí todos son diferentes. Y la oblicua es la perspectiva caballeresca o la perspectiva militar también, que es simplemente colocar los sólidos directamente contra la superficie, o sea, que no tengan ninguna proyección ni ninguna inclinación. Y entonces aquí vamos a mirarlas. Aquí entonces ahí sí podemos hablar de lo que estamos diciendo, mírenla. Entonces está completamente horizontal con la superficie o con el eje, digamos, horizontal o el eje para nosotros de las X. Miren que aquí encontramos una inclinación de la misma manera tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Sí ven como la forma de cómo empieza a construirse algo, como si fuera un diamante, como si fuera una V entre hechas? ¿Sí lo pueden observar? Si ven el que sigue es el mismo, es como si fuera una mesita, ¿cierto? Como si fuera, bueno, a nivel arquitectónico pareciera que fuera como una especie de templo o algo así, ¿cierto? Entonces, mire que la segunda figura está completamente plana a nuestros ojos, ¿cierto? La tercera dimensión simplemente tiene una inclinación de 45 grados. Miremos la siguiente, miremos cómo se comporta, ya no está tan pareja como la segunda, miren que está bastante cerrada, ¿cierto? Es como si los ángulos de inclinación lógicamente se abrieran en mayor proporción. ¿Listo? Entonces, cuando todas estas líneas proyectantes pasan por un punto, se habla de proyección central o cónica, ¿cierto? O lógicamente con su perspectiva. Este es el caso, por ejemplo, de las sombras, o en otras palabras, cuando sombreamos, ¿cierto? Una superficie, o cuando también de manera focal. Yo no sé si ustedes han experimentado, muchos de estos ejercicios se lo hacían a uno pues en el bachillerato, que era colocar, hacer un agujero y proyectaban la luz y le abrían, lo podían hasta mirar por ese agujerito para ver cómo se proyectaba la luz. ¿Sí se acuerdan? Eso se hacía mucho hasta con las linternas. Nos ponían a jugar con una linterna y nos ponían una serie de hojas. A las hojas le abrían algunos agujeros y veíamos cómo se proyectaban los rayos de luz, ¿cierto? Así lo hacemos aquí. Nosotros vamos a hacer proyecciones. Y si ustedes observan, eso era lo que se hacía, miren. ¿Y dónde encontramos el punto focal? Precisamente donde nosotros transportamos nuestra proyección. Esto precisamente es lo mismo, lo que teníamos anteriormente, simplemente aquí tenemos ya la denominación, tal como lo estábamos explicando, una proyección central en punto de fuga, es como si usted fuera haciendo un acordeón hacia adentro, como si usted se entrara allí en un punto focal, ¿cierto? Está la proyección plana paralela isométrica,
que es cuando mantenemos los mismos ángulos entre dos de esos ejes, la proyección oblicua o perspectiva caballeresca, que es la que está completamente horizontal a mi vista, y la oblicua, la perspectiva militar, que es bastante cerrada en la inclinación de sus ángulos. Bueno, aquí entonces vamos a mirar a qué corresponde lo que es la proyección paralela. Cuando estas líneas proyectantes son paralelas, como lo podemos ver en el dibujo, ¿cierto? Y lo que les decía precisamente con el ejemplo de los rayos solares o de los rayos que podemos aplicar con una linterna, ¿cierto? Esa proyección se da de manera paralela, ¿cierto? Entonces, esas proyecciones son cilíndricas. ¿A qué se refiere con cilíndricas? Pues que están haciendo las características, lógicamente, de la forma diédrica en que se caracterizan los ejes. ¿Y qué es eso de que cómo así que es cilíndrica y me dice que ahora diédrica? Resulta que cuando uno habla o sea, por decirlo así, de manera cilíndrica, es cuando usted hace la distribución de un giro completo. Y acuérdense que hace un momento les dije, esas proyecciones están divididas entre sí, por ejemplo, la isométrica en 120 grados. O sea que igualmente coloque como yo coloque los ejes, siempre voy a obtener un giro completo que son 360 grados, ¿cierto? Entonces, sin importar cómo coloque yo los ejes, lo digo de la misma manera el del diédrico ni el del triédrico, porque igualito, así tenga todos los tres diferentes ángulos, la suma de esos tres me va a dar los mismos 360, o sea, un giro completo. ¿Listo? Cuando yo hable de ortogonales, acuérdese que la palabra ortogonal es eso, perpendiculares entre sí. Entonces, cuando yo le diga a usted la palabra ortogonal, ¿cierto? Estoy hablando de que voy a encontrar entonces perpendiculares, ¿listo? En el caso de nosotros, entonces vamos a encontrar son proyecciones. Entonces, ¿qué significa eso de proyecciones? Que yo voy a poder ver mi sólido o mi objeto en diferentes planos. Pero acuérdense que nosotros, nuestro ojo humano, solamente ve en un plano. Yo no veo en 3 dimensiones. Tengo que correrme como observador. Entonces, el hecho de que yo pueda sacar por planos mi figura significa que tengo entonces un sistema ortogonal. Todos ellos, a pesar de que yo pueda transportar por proyección, cada uno de esos puntos se van a mantener a 90 grados entre sí, o sea, van a estar perpendiculares. Lo mismo en las proyecciones laterales, cuando yo cambie mi sentido de observación, cualquier punto que yo quiera reflejar o que quiera proyectar, todos van a estar a 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería entender eso? Créanme que todo eso me confundió, ¿cierto? Me confundió. ¿Cómo sería eso? Pues haga de cuenta que yo traigo una tijera, voy a borrar por acá. Yo traigo una tijera, así como hicieron ustedes su moldecito. Traigo una tijera y empiezo a cortar este cubo que tengo acá, ¿cierto? Empecé a cortarlo. Entonces, en el momento que yo corto, mire lo que obtengo. Obtengo una de esas caras, ¿cierto? Sigo abriendo y obtengo la segunda que está allá atrás, ¿cierto? Vamos que todas son iguales. Nuevamente sigo abriendo y obtengo la que está aquí adelante, por decirlo así, 1, 2, 3 y aquí tengo 4, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí se dan cuenta? 1, 2, 3, 4. Y encima de una de ellas, entonces tengo la tapa de arriba, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y obtengo también la tapa de abajo. La puedo dejar ahí o la puedo dejar en cualquiera de las otras, ¿sí? Lo que me quiero dar a entender es que al cortar yo ese cubo, mire que todas siguen estando a 90 grados. ¿Sí me hago entender? Todas siguen estando a 90 grados, entonces son ortogonales entre sí, son perpendiculares. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con las vistas? Yo lo que hago es separar cada uno de esas caras que ustedes vieron allí. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante. Vamos a tomar entonces nuestros sólidos, nuestros objetos y vamos a hacer esas representaciones de forma tridimensional. ¿Listo? En un sistema axonométrico. ¿Qué es eso, profe, axonométrico?
Entonces, cuando me refiero a axonométrico, también me refiero a sistemas ortogonales, pero en realidad es una representación de esos elementos en forma geométrica, ¿cierto? O es una representación de esos volúmenes a través de esos planos, lógicamente proyectados de manera paralela, ¿cierto? O lógicamente de manera cilíndrica, porque en muchos momentos pues, vamos a tener que proyectar también ejes o bujes, ¿cierto? De esa forma. Entonces, vamos a mirar esos tipos de proyecciones planas o paralelas. Entonces, ya les dije que son ortogonales. Si alcanzan a mirar el dibujo, miren ese dibujo. Es como una especie de T, ¿cierto? Si yo quiero proyectar, por ejemplo, la vista lateral o como se ve el de lado, mire lo que podemos observar, como un rectángulo amarillo, ¿cierto? Un rectángulo amarillo. Se le ve una serie de subdivisiones, pero están punteadas. ¿Eso qué significa? Que depende de donde yo lo observe, ¿cierto? Voy a ver algunas aristas, voy a ver escondido algunos caras o algunos ejes, ¿cierto? Voy a ver entonces algunos sistemas que no voy a alcanzar de pronto a detectar con mi ojo, pero que necesito decir que están allí. Entonces, todos estos planos precisamente nos ayudan a formar dichos sólidos. Si ustedes ven el que está proyectado aquí donde tengo la manita, al lado, digamos, atrás de nuestra vista, entonces encontramos como esa forma de T. Mírenla en amarillo. Miren lo que ven, si ustedes ven esos rayos paralelos, miren que todos están paralelos entre sí. Y coinciden los vértices con los vértices. Es como si yo transportara, o con otras palabras, por eso se llama proyección, como si yo llevara ese punto y lo alejara hasta una determinada distancia. Entonces es como volver a calcar o volver a crear ese croquis de esos elementos. ¿Listo? Entonces, esas proyecciones pueden ser paralelas ortogonales, las podemos llamar de alzado, eso significa que vamos a tener también una denominación, vamos a poder decir que es techo, que es frontal, que es lateral, ¿y eso a qué se refiere? Pues a las posiciones del observador. Entonces, así como nosotros nos paramos aquí y decimos, esto significa ojo, ¿no? Esto significa un ojo. Me faltarían las pestañas, ¿sí o no? Entonces, pero esto significa un ojo. Entonces, aquí yo estoy observando, por ejemplo, la T, ¿cierto? Digo que es como una T, ¿cierto? Girada a 90 grados, por decirlo así. Entonces, yo digo, ah, este es mi frente, ¿cierto? Porque la estoy viendo de manera frontal. Entonces, ese es mi frente. Si yo me traslado, ¿cierto? Y me muevo para mi lado, señor, para mi lado derecho, entonces quiere decir que ahora la estoy observando de ladito. Y mire quién se movió. ¿Quién se movió? Pues mi ojo, ¿cierto? O sea, el observador. El observador fue el que se movió. Y ya en el ojo, ¿cierto? Mire ya con lo que estamos viendo. Ya no vemos esa T, sino que vemos. Vemos este cuadradito de acá, miren. ¿Listo? Vemos ese cuadradito de ahí. Vemos este cuadradito de aquí. Y vemos este cuadradito de aquí, que aunque no vea el de parte de allá, ahí está, ¿cierto? Vemos esos tres cuadritos. Profe, ¿y esto de aquí no se ve? No, porque eso queda como, en otras palabras, como en un lateral y nosotros no alcanzamos a verla. Es como si yo fuera aquí bajita y solamente alcanzara a ver este, ¿cierto? Estas líneas de abajo no se alcanzan a percibir. Entonces, por eso les digo que hay que tener mucha perspectiva sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que en realidad yo veo? Es como si esta cara de aquí se proyectara y se viniera aquí. Es como si se trajera, como si ella dijera, venga, me separo y me coloco de esta manera. ¿Listo? Eso se llama proyección. Eso es proyectar. Es como si acercara. Lo mismo pasa con la de abajo. Lo que hago es proyectar. ¿Listo? Es como si se viniera hacia mí. Entonces, ¿cómo queda mi vista? ¿Qué es lo que alcanza a percibir el observador? Entonces, mire lo que alcanza a percibir el observador. Un rectángulo, pero ese rectángulo está dividido en tres partes iguales. Voy a hacerle ahí el acercamiento. ¿Se dan cuenta? Tres divisiones. Un rectángulo que está dividido en tres. Y esa es la vista frontal, ¿cierto? En el momento en que yo me giré hacia el lado derecho. ¿Cuántas caras vi ahí? Tres, ¿cierto? Tres.
Entonces, 1, 2 y 3. ¿Listo? Se fue nuestro Teams. ¿Están escuchando, cierto? Sí, profesora. Sí. Listo. Entonces, esperemos a ver qué pasó acá. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, podemos ver y podemos denotar que esas proyecciones, aunque son planas, son paralelas. Mire que ahí caben todas las tres informaciones, ¿cierto? Opale, ¿qué pasó acá? Ajá, ya. Las proyecciones son planas, porque ya sabemos que es a través de un plano, ¿cierto? Listo. Son paralelas, porque precisamente entre planos y planos se conservan las paralelas y entre las proyecciones también están paralelas, todas se conservan de manera paralelas, ¿listo? Y otra es que también se conservan ortogonales, o sea, a 90 grados entre sí. Y vamos a mostrar aquí, voy a borrar. Y nuevamente miren las proyecciones. Voy a colocarles aquí los 90 grados. Miren. Miren. Entonces, miren que están a 90 grados, a 90 grados, a 90 grados. No importa si miro los planos que estén, digamos, acostados, a los planos que estén inclinados o a los planos que estén, lógicamente, frontales a nosotros. Si se dan cuenta, todos se mantienen paralelos entre sí. ¿Me hago entender? Bueno, entonces de acuerdo a esto, pues entonces vamos a tener una clase de proyecciones. Entonces vamos a tener una clase de proyección ortogonal, que es paralela, que es plana, pero entonces van a haber unas diferencias que van a depender del observador. Entonces cuando esté de frente, cuando esté de lado, cuando el observador se suba al techo, ¿cierto? Y lo mire de techo. ¿Por qué es el observador el que se mueve? ¿Por qué creen ustedes? Porque ustedes imagínense un edificio que yo tenga que, digamos, por decirlo así, desencajarlo de la superficie y girarlo para yo poderle mirar la torre. O sea, o poder mirar la superficie superior o el último piso de un edificio. Sería absurdo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sería absurdo. Entonces, ¿pero qué hago yo con un dron, por ejemplo? Entonces, el dron, ¿qué lo pongo a hacer? Lo pongo a mirar de frente, luego le digo váyase de forma lateral y luego lo mando al techo para que me tome una visión del techo. ¿Se dan cuenta? Y entonces con eso yo puedo ya hablar de proyecciones entonces planas, lógicamente paralelas entre sí, y entonces las puedo considerar de diferentes maneras de llamar. Entonces las vamos a decir unas que se llaman de planta, vamos a considerarlas unas de alzado, vamos a considerarlas unas de vista laterales, mírenla, y vamos a también a llamarlas, ustedes las van a escuchar por ahí, de techo. ¿Listo? O sea, eso significa de la parte superior. ¿Listo? O la parte inferior, también vamos a poder ver parte inferior, como en este caso, la que está precisamente allá abajo, miren. Si ustedes observaron, a pesar de que la T, ¿cierto? Tiene ahí su figura, ustedes no sé si alcancen a ver todo este, digamos, otro cubo como mayor, pero en color morado. ¿Eso qué significa? Que ahí es donde están esos ejes principales, ¿cierto? Y que entre ellos, acuérdense que nosotros lo hablamos, de manera isométrica se conservaban en 120 grados, o sea, teníamos un giro completo. Entonces, entre esos ejes principales va a haber una, por decirlo así, una distribución, ¿cierto? De esta manera, cuando hablemos de isométrico, de esta manera van a ser todos equitativos, o sea, todos van a ser ¿de cuánto? De 120 grados, ¿cierto? Que ya lo habíamos nombrado. Bueno. De acuerdo a eso, lo que les estaba comentando, entonces vamos a mirar lo de las proyecciones ortogonales. Todo esto es simplemente información, ¿listo? Me avisan cuando ya lo proyecte. ¿Listo? Es el mismo, por decirlo así, el mismo título, pero entonces vamos a mirar
a qué corresponde cuando estemos hablando ya de norma. ¿Listo? Entonces, mire que aquí lo tengo. Habla de un observador, un plano de proyección y una pieza. Entonces, la pieza es precisamente el elemento. ¿Listo? En el caso de nosotros, pues el sólido, en el caso de nosotros, pues el elemento que nosotros hicimos, esos sólidos que ustedes hicieron con un plano inclinado y un agujero. ¿Listo? Entonces, si ven el muñeco, ese es el famoso observador. Entonces, dependiendo de donde esté el observador, lógicamente estaré mirando los planos de proyección. Si ustedes se fijan, ahí esa figura específicamente es como si la hubiéramos despegado, le hubiéramos sacado por partes esa área que se construye o esas caras que se construyen. Y mire que aquí se creó como una U. Inmediatamente es lo que proyecto aquí en amarillo, ¿cierto? Pero ustedes pueden mirar que aquí hay como una partidura. Aquí está como partido. ¿Eso qué significa? Significa que nuestra proyección tenía algo más aquí atrás. Entonces, esa proyección lo que hago yo es traerla hacia el frente, ¿cierto? La traigo hacia el frente y tiene las características, lógicamente, de un rectángulo complementándome esa U. Y ahí es donde cabe, pues, hablar de eso, de esos desniveles. Miren que esta cara de aquí no está a la misma altura de acá, ¿cierto? La una está encima de la otra y aparte esto aquí hay un boquete. ¿Cierto? Está vacío, no está igual a este lado, ¿cierto? Vamos a llamar del lado 1 y aquí el lado 2. Miren que no está. Es como si le hubieran quitado un pedazo a ese brazo, ¿cierto? Entonces, mire cómo podemos observar esos planos de proyección. Esos planos de proyección me indican y me dicen mucho respecto al sólido o mediante la forma de construirlos. Mire, el hecho de que esté aquí quebrado o que esta línea esté pronunciada me está diciendo de que hay dos superficies, o sea, tenemos niveles entre ellos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la normatividad, yo voy a tener entonces formas de presentarlos, ¿listo? De presentar esos planos. Entonces, de manera isométrica, ¿cierto? O también en el sistema ISO, o sea, en el sistema americano, también vamos a tener entonces una forma de distribuir cada uno de esos planos, así como les dije, agarrar una tijera y que hubiéramos abierto nuestra figura y lo hicieron ustedes, simplemente que ustedes empezaron a crear, entonces tuvieron que ponerle cinta y de pronto papel mientras que aprendieron a hacer el molde, pero eso es lo que estamos haciendo, destruyendo nuestro molde, o sea, haciendo nuestro molde, separando, ¿cierto? Miren, separando y a distancias iguales, como si yo hubiera agarrado aquí mi tijera, ¿cierto? Mi tijera y empecé precisamente a separar, ¿cierto? A separar. Entonces, eso es lo que yo obtengo. Estoy separando, ¿listo? Estoy separando. Y mire que cómo separo. Entonces, de manera ortogonal y paralelas entre sí. Si se fijan en las clases de figuras que tenemos, miren, si ustedes ven, esta corresponde con esta corresponde con esta corresponde con esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta. O sea, mantienen la misma proporción. ¿Por qué será? Porque a pesar de que yo aquí corte, mire que esta altura se mantiene. ¿Dónde más se mantiene? Aquí, miren. Y aquí también, pero aquí está escueta, sí, pero acuérdense que esto es la proyección precisamente por planos. ¿Se dan cuenta? Entonces se mantiene 1, 2, 3 y la de atrás que no la alcanzo a ver. Se mantiene 4 veces esa altura, por ejemplo. Entonces quiere decir que si yo proyecto en planos, o sea, si yo proyecto en rectángulos, pues voy a mantener precisamente esa altura. ¿Me hago entender? No importa si mi muñeco es hueco, si mi muñeco no tiene ahí nada. ¿Listo? Lo que estoy proyectando son planos. Siempre ellos van a construir un plano. Si usted mira lateralmente, ¿cierto? Pasa igualito. Conservo la altura, pero mire que ahora tengo como un espesor aquí. Voy a ponerle el nombre E. Entonces, ese E, si usted empieza a relacionarlo, lo tengo aquí debajo, ¿cierto? Aquí atrás también. Y aquí arriba también. ¿Por qué? Porque estoy proyectando. Esta es la misma que esta y que esta. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando usted mire las proyecciones, ¿cierto? Este que es en este caso ese rectángulo, voy a colocarlo aquí en rojito, que era donde yo mantenía precisamente la altura. Mire que conservo entonces los espesores, ¿cierto? Tanto arriba como abajo. Y sigo hablando entonces
de planos, 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 planos. Y se dan cuenta las figuras que tenemos, pues puros rectángulos. En algunas ocasiones vamos a tener cuadrados, pero la característica principal son los rectángulos, porque ahí es donde estamos mostrando dos de esas, por decirlo así, dimensiones que hacen o que construyen mi sólido. Entonces, miren cómo se representa el sistema americano. ¿Por qué les muestro esto? Porque resulta que en los planos ustedes van a encontrar esos simbolitos, esa simbología. Si se dan cuenta, aquí voy a hacer un zoom para que ustedes vean. Si ven el sistema europeo y miren el sistema americano. Entonces, el sistema americano, los círculos están para el lado izquierdo y el sistema europeo está para el lado derecho. Y ahí tengo precisamente como está el observador. Miren encima el muñeco como está mirando. Es como si mirara por detrás. ¿Sí se da cuenta? El sistema europeo es como si tuviera ojos por detrás. ¿Cierto? Mírenlo y verán, o sea, se proyecta es hacia el fondo. Y en cambio el sistema americano es como cuando usted entra a una casa, pues entra por el frente, ¿cierto? Entonces la proyección está de frente, o sea, como esté parado el observador, ese es su frontal. ¿Entendieron? Entonces, con respecto a esto, pues vamos entonces a hacer esas representaciones, ¿listo? Vamos, acuérdense que ya hablamos de que teníamos sistemas diédricos, también hablamos de que esos sistemas entonces los íbamos a considerar de forma paralela, que íbamos a tener entonces una representación de estas vistas. Miren, aquí tenemos una representación ortogonal, lo que les decía hace un momento. El símbolo que me indica pues es la presentación, si es americana o es europea. ¿Sí se dan cuenta? Y miren cómo está proyectado el sólido. Miren cómo están, cómo están mostradas las vistas, o sea, cómo se muestran las vistas, quiénes son los cortómeros, quiénes son las invisibles. O sea, lo que yo no alcanzo a percibir con mi ojo a simple vista, sino que sabemos que está allí y que de alguna manera tenemos que mostrarlas. Y entonces nos empezamos a acordar de esos tipos de líneas que hemos manejado hasta hoy, que eran esos tipos de líneas punteadas, ¿cierto? No consecutivas, y que nos decía que precisamente mostraban aristas ocultas, ¿cierto? Entonces, con todo esto, pues empecemos a relacionarlas, ¿listo? Voy a mostrarles entonces aquí ejemplos que tenemos, ¿cierto? De una representación. En este caso, pues voy a hablar de la representación isométrica. Miren, aquí en el clase, acuérdense que axonométrico significa esa representación en los tres ejes, ¿listo? Entonces, miren lo que pasa con las isométricas. Todos los tres ejes entre sí están a 120 grados. Mire lo que pasa con el dimétrico. Dos de ellos son iguales y el tercero diferente. O sea que yo puedo colocar también 180, 180 y lógicamente lo que quede para el tercer eje, ¿cierto? Y en el trimétrico todos los tres son diferentes. Miren, todos los tres son diferentes. Y en el caballaresco, acuérdense que iba pegado al piso, o sea, tiene 90 grados. ¿Listo? Con respecto al piso. Entonces, esas son las formas de representar. ¿Cuál vamos a hacer nosotros? ¿Cuál de todas esas vamos a trabajar? Vamos a trabajar de manera isométrica. ¿Por qué isométrica y no dimétrica o trimétrica o caballaresco? Porque es que precisamente la posición de esos 120 grados es la mejor posición para observar los mayores detalles de mi elemento. Y si quieren, háganlo ustedes por prueba. Traten de agarrar su propio celular o algo que ustedes tengan y empiecen, por ejemplo, a verlo de frente. Listo, yo veo de frente, veo mi pantalla, pero no veo qué hay por detrás, no le veo la cámara ni nada de eso. Si yo empiezo a ladearlo un poquito, ¿cierto? Teniéndolo ahí en mi mano, ya empiezo a ver el forro del celular, lo que es el grosor, y empiezo a ver alguito de la cámara. Entre más yo lo ladee, alcanzo a ver, a percibir una de las cámaras, ¿cierto? Pero se va ocultando precisamente la pantalla. Es como si ella se redujera o se colocara detrás de una línea. ¿Listo? Eso es lo que estamos mostrando. Precisamente lo que les decía hace un momento. Es como si yo tuviera una caja y dentro de esa caja van ustedes a incluir su sólido. Cada tapita de esa caja me va a representar un plano. Y en ese plano pues voy a proyectar cómo se ve. ¿Listo? Cómo se ve. Y si ustedes observan, mire con los nombres que se le da. ¿Qué figura era esta? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? No, profe. Miren. Ojo con eso porque cuando nos entreguen los planos nosotros tenemos que saber de qué hablamos. ¿Listo?
Mire, cuando el círculo está al lado derecho, estoy hablando del sistema europeo, o sea, el observador es como si viera detrás hacia adelante. El sistema americano, los circulitos están para el lado izquierdo, ¿cierto? Y entonces el observador ve de frente. ¿Se dan cuenta? Es la misma proyección, mire. Pero es como si atrás lo vieran de atrás hacia adelante y este sí lo ve de adelante hacia atrás. ¿Me hago entender? Entonces, listo, de acuerdo a eso, entonces también tenemos nuestras proyecciones. Y miren otra cosa, esas proyecciones diédricas, mire cómo las estoy catalogando, de norma ASA y de norma DIN. Acuérdense que estos son sistemas precisamente americanos. Acuérdense que la DIN era un sistema que viene de Alemania. Acuérdense que ahí se normatizó en la forma de cómo también mostrar esas proyecciones. Entonces, miren, por ejemplo, aquí que tenemos alzado, perfil y planta. Pero dése cuenta lo que sucede con estos planos. Todos están junticos y todos se conservan paralelamente, mire. Lo mismo aquí. Todos son paralelos entre sí. ¿Listo? Todos son paralelos, todos se conservan paralelos entre sí. Y aquí, precisamente, también les tengo acá una forma de mostrar cuándo está mal. Esto se presenta mucho en los parciales y no entiendo por qué, porque se dice desde un principio de que todas son ortogonales y paralelas entre sí. ¿Sí ven lo que dice que está bien, cierto? ¿Sí ven lo que dice que está bien y sí ven lo que dice que está mal? ¿Qué está mal? Pues que no está alineado. Miren la proyección del lado derecho, está toda corrida y la de abajo, que debería estar alineada con la de círculo, está para el lado derecho. ¿Por qué yo sé que está mal? Porque acuérdense que les dije, esto es como abrir ese cubo, es como yo cortar el cubo. Entonces, esta medida de aquí es la misma de aquí, yo no la he cambiado. Esta es la misma medida de aquí. Entonces, yo cada vez que abra esto, yo tengo que encontrar la misma medida. Mírela, esta es la misma que esta. Entonces, ¿por qué se va a ir para allá si yo tengo la proyección de manera paralela? ¿Sí ven? Por eso es que está bien. Este está bien, mire, este está bien. Se conserva de manera paralela y esta es la misma medida que esta. Porque es como si yo hubiera cortado, mire. Este es plano 1 y plano 2, ¿cierto? Y tienen en común esta arista. ¿Sí se dan cuenta? Esta es la arista que tienen en común, mírenla. Entonces, no las puedo separar, no pueden cambiar porque es que yo no le echo agua y ella se encoge y vuelve y le echo agua y ella se estira. O sea, mantienen las mismas uniformidad, mantienen las mismas medidas. ¿Me hago entender? Entonces, para que no se les olvide, eso significa estar ortogonales y paralelas entre sí. Y es lo más lógico, porque por eso les mandé a hacer a ustedes un molde, para que ustedes, lógico, al principio ustedes tuvieron que haber bregado porque pues las figuras no están allí como en internet o que cualquier parte que yo pueda agarrar, imprimir y armarlas. Tuve que crearlas. Entonces, ¿qué me costó? Precisamente hacer el moldecito, ¿cierto? ¿Y cómo empezamos? Así como estaba mostrado aquí el dibujito. Aquí como si estuviéramos abriéndolo y pegándolo con cinta, ¿cierto? Para hacer esa cajita. Eso fue lo que nosotros hicimos. Listo, entonces nuevamente aquí les estoy mostrando cómo es las proyecciones ortogonales. Entonces lo que les decía hace un momento, desde el punto de vista del observador y a través de sus líneas proyectantes. Todas estas líneas proyectantes son paralelas entre sí. Y acuérdense que a partir de que atraviesan cualquier superficie es como si yo me trajera todo lo que esté allí. Es como si yo simplemente absorbiera en forma de línea, ¿cierto? Y me trajera todo lo que esté allí. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque vamos a mirar, por ejemplo, esta figura. Esta es sencilla, es como si fuera una escalera, ¿sí? ¿Ven el objeto? ¿Ven al lado derecho la proyección? Entonces, miren las proyecciones que se ven. Entonces, de ladito se ve, lógicamente, el escalón, ¿cierto? Como bajando o subiendo, independientemente de eso, pero se ve el desnivel. Si usted mira en la de techo, mire que la donde está, la de techo está abajo en el piso, ¿cierto? Ve cuántas divisiones, B1, B2 y B3. Miren que está demarcada. Ahora, en la que debería estar atrás, que es la proyección de adelante, veo 1, veo 2 y veo 3 proyecciones, o sea, 3 planos. Entonces, mire cómo yo proyecto precisamente cómo se ve mi objeto en cada uno de esos planos. Ahora los agrupo de manera ortogonal y es la tercera figura que ustedes ven. ¿Sí se dan cuenta que todas están a 90 grados entre sí? Todas, miren.
todas a 90 grados. Todas están a 90 grados. Y aparte de eso, paralelas. ¿Sí ven? Paralelas. ¿Sí ven? A 90 grados y paralelas entre sí. Y si ustedes observan, aquí la del plano, que precisamente se muestra como vertical, es igual al plano lateral, o sea, tiene las mismas características de altura. Cambia en el espesor, o en otras palabras, la parte ancha que ustedes ven. Pero mire que la parte ancha coincide con el plano que está en la parte de abajo, el plano que se llama horizontal ahí. Entonces, preciso, tenemos otra proyección que comparten el mismo lado, ¿cierto? Pero no comparten la misma altura. ¿Me hago entender? Bueno, todo esto lo vamos entendiendo a medida que vayamos haciendo pues ejercicios. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hacer unos ciertos análisis de esas vistas. ¿Listo? Voy a cortar aquí. Ay. Voy a cortar aquí y vamos a hacer un ejercicio para de pronto... ¿qué me escribieron? Acuérdense que yo no puedo leer el... A ver. Profe, buenas tardes. Hola, Ángela. ¿Ya llegó? Me imagino que sí. Bueno, entonces, no sé si ¿estamos viendo? ¿Sí? ¿O ya se perdió? Ah, No, profe, se quitó la imagen. sí, es que uno para poder ver el WhatsApp o a veces el chat y de una vez lo saca. Listo, ya llegamos otra vez. Listo. Por ejemplo, mire, ahí tengo una serie, digamos, de sólidos, ¿cierto? De sólidos. Mire que aquí dice el alzado, o sea, es una forma de cómo está el observador. Entonces yo voy a colocarme ahí y las vamos a hacer. Vamos a colocar, yo estoy aquí, ¿listo? Yo soy el observador, entonces voy a mirar cómo está ese sólido. ¿Qué es lo que yo veo de ese sólido? Entonces vamos a mirar, acuérdense que yo veo son planos, ¿listo? Y los planos son así, como rectángulos. Si tienen figuras o lo que sea, pero yo veo es en forma de un plano. Entonces vamos a mirar qué veo. Entonces veo esta arista, ¿cierto? Veo esta arista que va así en forma vertical. Veo esto que hace como si fuera una C o una U volteada, ¿cierto? Veo también esta arista que está de forma vertical. Veo esta arista que está como de frente, ¿cierto? Y automáticamente veo la que está en el piso. ¿Listo? Esto se ve, voy a colocarlo en amarillo. Y las dos de ¿Esto se atrás, ve? profe. Sí, ¿esto se ve? ¿Esto se ve? Lo que está en No. amarillo se ve. No, no se ve. Ay, profe, pero es que usted es alta y usted alcanzó a ver por encima. No, porque acuérdese que estos sólidos es como si usted los viera de lejos. Y los invito, toca hacer así porque es la única manera de comprender para los que nunca han visto dibujo técnico. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues siéntense, por ejemplo, a observar. Entonces, miren, por ejemplo, la nevera. Yo de la nevera no alcanzo a ver sino las tapas. Yo no sé cuánto tiene de profundidad y hágalo para que ustedes miren. Miren las puertas. Ustedes las puertas lo mismo, ven es un rectángulo, pero usted no alcanza a ver la profundidad. Pero si usted se para de su silla y la ladea un poquito y la pone así como inclinada, alcanza a verle el espesor de la nevera, alcanza a ver entonces a la puerta lo mismo grosor, pero tienen que hacerlo, ¿cierto? Tiene usted que moverse. Entonces aquí nuevamente no alcanzamos a ver entonces ciertas cosas. Aquí, ¿qué más se ve? Todo esto es hueco, ¿cierto? Y alcanzamos a ver esto que está aquí. Estas, las dos columnas. Muy bien, que también hacen como si fuera una U. ¿Listo? Y entonces por proyección uno no las ve allá atrás, uno no alcanza a ver cuánto está allá atrás escondido, eso no se ve. Es como si ellas se trajeran, es como si les saliera unos rayos allí y se vinieran aquí. Es como si ellas se atrajeran, como si un imán las trajera hasta aquí. Entonces voy a hacer ahí un zoom. Es como si ella las trajera para ese momento, para ese lado, y las trajera hacia mis ojos. No es que mis ojos se vayan a pegar allá, no. Los ojos es como si las trajera hacia mí, ¿cierto? Y entonces, ¿qué observo? Entonces veo esto, ¿cierto? Veo precisamente que cae, ¿cierto? Lógicamente a la misma distancia, ¿cierto? Esta sube, perdón. Esta está por encima.
¿cierto? Sube. Uy, me quedó súper corrida, es que no alcanzo ya ni a ver. Vamos a colocar. Y mire que esa es otra. Yo no puedo salirme del largo de la pieza. Ya el largo terminó aquí. Yo no puedo sacarle aquí un pedazo que es que se me vio. No. Ya las piezas están con su forma. Ya no se encogen ni se estiran porque yo les esté sacando precisamente los planos. ¿Me entendieron? Porque eso es otro de los errores. Nosotros, digamos, no miramos, no observamos cómo principalmente estamos proyectando nuestros planos. Aquí hay un espesorcito para precisamente empatarlo. ¿Listo? Esto no se ve aquí. Vamos a colocarlo. Ay, este no borra todo. Qué feo. ¿Listo? Y aquí observamos entonces la U. Mire que aquí lo demarqué para que ustedes vean que es como si fueran piezas diferentes, pero el observador lo atrae, mire. Ahí se ve. Tenemos entonces esa U, lógicamente esa U también que está al fondo, esta U que está invertida, ¿cierto? O una C, lógicamente mirando para el lado izquierdo, ¿cierto? Y esa U que la desplazo hacia mi frente. Entonces mire que ya pude proyectar o ya pude realizar ese plano. Ay, pero profesor, no es un plano, eso es ahí una U que usted hizo, no. Miren, si yo proyecto todo, ahí obtengo el plano, miren. Y si yo sigo proyectando, miren lo que estoy obteniendo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces voy a hacer un zoom. ¿Sí ve lo que hice? Hice fue como una caja, ¿cierto? Hice una caja. ¿Y esa caja qué son? Cuando usted corta esa caja y la abre, pues son puros planos, miren. Entonces eso significa que todo va a estar dentro de esa caja, dentro de esos planos. Todo lo voy a poder proyectar dentro de esos planos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí. Sí, bueno. Mire, dése cuenta que aquí también nos faltó algo de la visión. Mire, esto no es hueco, eso también aquí Eso le iba a se ve decir, atrás. profesora, el Ajá, cuadrito este. ajá, entonces este Ahí de se alcanza a aquí, reflejar. ajá, es plano también allá atrás, o sea, no es hueco. En el momento que yo lo dejo así hueco es como si hubiera atravesado para allá y se hubiera visto la luz. No, ahí también se alcanza a atraer, así como hicimos con el de atrás, como si fueran rayos de luz, así, los alcanzamos a traer, mire. Y alcanzamos a colocar el planito. Entonces, esas son las formas de nosotros empezar a proyectar. ¿Listo? Ahora vamos a mirar si yo me cambio. Voy a cambiarme. El observador que soy yo, ¿cierto? Me voy a cambiar. Ahora me voy a colocar aquí. Voy a mirar así. Entonces, ahora vamos a mirar qué es lo que nosotros vemos cuando me cambio. Cuando cambio el observador, cuando cambio de posición. ¿Listo? Mire que la cajita la voy a dejar ahí. Al menos donde me voy a ubicar. ¿Qué logro ver? Voy a hacer un zoom para que ustedes vean. ¿Qué logro ver? Veo como esa L que está al mismo nivel de la de atrás, por lo tanto no veo, y veo esa C, ¿cierto? Como entrecortada, pero eso es lo que veo. ¿Qué más veo? Veo en esta ranura como una pared. ¿Señor? ¿Qué? No, que el huequito es del fondo. El huequito del fondo no, este sí, pero el del piso no lo veo, ¿no? Solo el del Profe, fondo. al fondo también esa pared que usted... Sí, esa pared la alcanzo a ver. Entonces voy a colocarlo aquí como en verde para que ustedes vean. Entonces alcanzo a ver esto, esto y esto. Voy a ponerlo así como en una ranurita. ¿Listo? Eso lo alcanzo a ver. Esto de acá y esto no lo alcanzo a ver porque este señor me lo tapa, porque está al mismo nivel. ¿Qué más veo? Entonces, esto de acá tampoco me deja ver. Esto sí se me alcanza a ver como una especie de C. ¿Cierto? Esa sí se me alcanza a ver, ¿cierto? Y lo que dice ya el compañero, esto que está aquí atrásito, también se alcanza a ver. Pero, profe, eso está allá atrás. Acuérdense que esto es como los rayos de luz.
empiezo a transportar como si me los trajera para acá, voy a colocarle como en líneas negras, como si yo me trajera como un imán, me lo absorbiera y me trajera cada uno de esos puntos y los trajera hacia acá, hacia mí. ¿Listo? Los trajera hacia mí. ¿Oyeron? Sí, señora. Sí, profesora. ¿Sí ven? Es como si yo me los absorbiera, como un imán, como si yo lo trajera hacia mí. Entonces, mire, al traerlo hacia mí, pues no, lógicamente no es que se van a salir, sino hacen y complementan ese rectángulo, vienen a formar ese rectángulo. Entonces, ¿cómo vienen a formarlo? Entonces, mire que la C viene ahí a formar, voy a colocarlo en verde, ¿cierto? Viene entonces a completar, porque me lo estoy absorbiendo, lo estoy trayendo, miren, ¿cierto? Viene a formar precisamente esa C. Acuérdense que todo está sobre el mismo nivel. Aquí no podemos decir cuánto, pero digamos que está, por decirlo así, parejito, ¿cierto? Vamos a decir que está así como parejito. ¿Listo? Este está por encima de ese nivel, entonces está así, ¿cierto? Ahí tenemos la C. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos el de atrás, que también complementa toda la altura. Vamos a ver si alcanzamos a verla. ¿Cierto? Aquí. Aquí me quedo como muy ladeadito. Entonces, mire que alcanzo a ver esta que incluyo aquí, esta que baja, y lógicamente esta que está aquí complementada. Voy a colocarla así como toda rellena, porque es precisamente la que tengo allá. ¿Listo? Y no está al nivel, porque mire que esa está más arriba. ¿Listo? Está más arriba para formar la C. Acuérdense que esta la estoy trayendo hasta acá, ¿no? La voy a colocar allí para que ustedes la vean. ¿Listo? Para que ustedes la vean. Si la ven donde la estoy trayendo, todavía me falta colocarla allí, ¿no? Todavía me falta colocarla allí. Simplemente para que ustedes vean cómo la estoy acercando hacia mí, ¿cierto? ¿Para formar qué? Para formar precisamente la C que se observa. ¿Listo? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Es que para esto hay que tener mucha disposición, porque hay que tener mucha disposición para que ustedes comprendan, ¿cierto? Porque hay cosas que ustedes van a tener que, lógicamente, referenciar. En otras palabras, van a tener que también como deducir, ¿cierto? Porque eso depende, lógicamente, de lo que yo esté viendo. ¿Listo? De lo que yo esté viendo. Entonces, mire que ya tengo todo mi plano. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer en el de techo. Entonces, en el de techo también puedo hacer lo mismo. O sea, mi observador puede cambiar. Ay, horrible. Mi observador puede cambiar. Entonces, vamos a hacer la proyección en techo. ¿Sí ve? De nuevo, el cajoncito. Miren, ahí está el cajoncito. Esta es nuestra área, nuestro plano. Y entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué puedo ver? Entonces, veo este plano. Voy a colocar el achurado ahí. ¿Qué más veo? Esto no lo veo, esto no lo veo, esto tampoco, esto de aquí sí lo veo, entonces voy a colocar aquí achurado, vean. Ahí sí ya veo el huequito ese, ¿no? Sí. Ya veo el agujero. Aquí veo esto, este también lo veo y este también lo veo, ¿cierto? Este también lo veo. Si ustedes ven, este está a diferente nivel de este, diferente nivel de este. Bueno, este y este sí están al mismo nivel, perdón. Este está a diferente nivel. Y este que está aquí también está a diferente nivel con respecto a esto. ¿Se da cuenta? Y también está a diferente nivel con respecto a este, mire. Aunque este está escondido, ¿no? Pero me refiero, están a diferente nivel. Cuando yo lo proyecto arriba, cuando yo lo proyecto aquí en el plano superior, mire que a mí nadie me dice, oiga, este está arriba, este está abajo. Uno lo que ve es esto. Ve ese rectángulo ahí, ¿cierto? Aquí que ve, de nuevo, ese rectángulo, ¿cierto?
ve el hueco ese también en forma del mismo rectángulo, ¿cierto? Y aquí ve las 3 divisiones. ¿Sí o no? ¿Nos dicen que el uno está más arriba o más abajo que el otro? No. Voy a proyectárselos. ¿Nos dice si está el uno más arriba que el otro o algo? No. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues proyectar, lo mismo que hicimos hace un momento. Este punto de aquí lo proyectamos, 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 esta esquina de aquí yo la proyecté allá arriba, esta que estaba aquí la proyecté allá arriba, miren. Bueno, aquí no tengo nada porque no he proyectado. Es más, este invisible también lo podría proyectar allá arriba. ¿Cómo lo pintaría? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo lo pintaría? ¿Cómo lo pintaría? ¿Se acuerda? Con líneas punteadas. ¿Se acuerda? Porque no son visibles a nuestros ojos, son invisibles. ¿Se acuerdan? Entonces, mire que lo único que hago es proyectar. Y este hueco que está aquí, eso fue lo que hice. Ay, era en negro. Proyectar. Ese hueco también, mire. Proyecté cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder sacar mi plano, mire, como si estuviera levantado todo, pero como si fuera un imán y solamente casa ahí en ese plano. Sencillo, ¿cierto? ¿Sí o no? Pregunto, ¿cómo sería mirar este objeto? ¿Qué nos podría salir ahí de ese objeto? Vamos a mirar cómo sería. Aquí está parado el muñeco, el observador. Entonces voy a ver qué veo. Veo esto, 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 esto y esto. ¿Listo? Entonces veo precisamente como si fuera una escalera, ¿cierto? Con el desnivel y veo aquí el plano inclinado, miren, ¿cierto? Con un espesor y nuevamente vuelve, ¿cierto? A mi altura. Y aquí, por acá, en esto veo el círculo. ¿Listo? Profe, pero entonces no ve esto, no ve esto, y el plano inclinado, y esto que sigue proyectando. No, no lo veo. ¿Listo? No lo veo. Pero, profe, usted me dijo que eso era un plano. Claro, porque yo proyecto, y proyecto lo mismo que hice con el anterior, en ese caso como una cajita, y miren, ahí tengo el plano. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo el plano. ¿Sí? Y si no lo comprendo, pues igualito vuelvo a mi sólido y entonces tiro o proyecto todos esos ejes. ¿Listo? Todos los ejes que conservan las mismas dimensiones. O sea, lo que yo estoy pintando en amarillo quiere decir que son las alturas. ¿Listo? Quiere decir que son una referencia en unidades que se conservan. En lo que yo tengo en azul, entonces para cerrar mi paralelogramo son distancias que se conservan. Esta se conserva con esta. Lo mismo sucedería en la parte de atrás para conservar precisamente esas unidades de longitud. ¿Listo? ¿Y llevo yo cuántas referencias? Llevo 2, ¿no? Llevo 2. Llevo un ancho, un alto y me faltaría un espesor o la profundidad. Y mírenla, tengo mi profundidad, conservo mi profundidad, acabo de hacer otro plano, ahora conservo mi profundidad, acabo de hacer el plano superior, ¿cierto? Lo tengo allí, hay uno que no se ve, que ahí está allá atrás, pero también conservo mi profundidad y aquí conservo mi altura. ¿Listo? Conservo mi altura. Y mire que esto de alguna manera va cerrando mi caja y lo coloco con líneas punteadas porque allí yo no estoy viendo esos ejes que están allá atrás. Mire que se volvió como una mezcolanza ahí porque precisamente hacemos una cajita. Voy a quitarlas para que ustedes las alcancen a ver. ¿Sí ven? Hicimos una caja. Voy a proyectarla. ¿Sí ven? Hicimos una caja con ese sólido. Entonces, esa proyección que yo saqué aquí en amarillo y que le rayé, es ese, es como una cara, como si yo la hubiera cortado y la hubiera pegado aparte. ¿Listo? Y que se conservan las medidas, sí se conservan las medidas. Entonces, cada vez que yo vaya a proyectar este plano,
¿cierto? Si usted ve, esta medida se conserva con esta medida, entonces siempre va a ser así. Esta medida se conserva con esta medida. Ay, pero profe, aquí no va hasta arriba ni nada de eso. No importa, eso lo que me sirve es para hacer la proyección. ¿Oyeron? Para poder proyectar. Siempre se conservan las unidades en un plano. Y más cuando nosotros estamos hablando de líneas paralelas entre sí. Entonces, este es paralelo a este es paralelo a este. ¿Listo? Pregunta. ¿Tenemos preguntas? No, ¿No? profe. ¿Ninguna? Uy, está bien. Ahora hablemos, por ejemplo, de este sólido. ¿Qué vemos? Si nos vamos de ladito. Eso. Listo. Entonces, pónganle cuidado. Cuando yo veo una línea inclinada, y tenemos que hacerlo, voy a ver si abrimos cámara, porque esto es importante para nosotros. Y ustedes me dicen, voy a hacerlo con mi escuadra. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. Sí, miren. Sí ven la escuadra, ¿cierto? No, es que la escuadra Sí. está muy diagonal. Espera, voy a buscar otra cosita. Esto que está en rojo. Ahí tengo a mi lápiz, hay un marcador, ¿cierto? Y lo tengo inclinado. ¿Sí lo ven, no? Lo tengo inclinado. Cuando yo lo proyecto, ahí están de frente a ustedes y está inclinado. Cuando yo lo miro ya de lado, ¿cierto? Del costado, o sea, de aquí, aquí estoy yo. Entonces, miren el lapicero como se ve. Cuando yo lo quiero llevar a mi observador, mire lo que está sucediendo. ¿Qué le pasó al lápiz? Al lapicero. Se volteó. ¿Pero qué le sucedió? Se enderezó, quedó derecho. Sí, ¿qué más? Voy a volverlo a colocar, póngale cuidado. Tengo el plano ahí inclinado, ¿no? Este es igual que este, ¿sí ven, no? Es igual que el negro. Cuando yo lo traigo a mi vista, allá, ¿cierto? Mire lo que está sucediendo. ¿Listo? Se paró, ¿cierto? Se puso vertical a mis ojos. Voy a ponerle la guía del otro lapicero que era el que yo conocía. ¿Qué pasó con el rojo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hizo una columna. Sí, pero ¿qué le pasó a esa columna? Mire. ¿Se pusieron paralelas? No. Sí, pero ¿qué más? Son iguales. ¿Seguro? Ahí está la respuesta. ¿Pero están iguales? No. ¿Qué le pasó al rojo? Se encogió. Disminuyó. Se encogió. ¿Sabe por qué? Porque los planos no son los que se encogen las proyecciones. Entonces, mire, cuando yo realizo una proyección, todos están viendo físicas, matemáticas, cálculos, han visto componentes en planos cartesianos, teorema de Pitágoras. ¿Sí? No, pero sí. No, pero sí. Entonces, ahorita les explico a qué me refiero con eso. Entonces, si ven el plano inclinado, entonces en el momento en que yo lo reflejo allí, no, él no se me queda igual en la misma longitud. Es como si se me recortara porque se inclinó. ¿Sí ve? Se inclinó. ¿Qué pasa en la parte horizontal? Otra vez, el plano inclinado y ahora para la parte horizontal. ¿No ve que los planos ya tienen sus medidas? Miren, se redujo. ¿Me hago entender? Entonces, voy a darles un ejemplo a nivel matemático que aplica igualito en las proyecciones, porque de ahí es donde salen estos conceptos. Entonces, miramos aquí, voy a colocarles ahí donde estábamos trabajando. ¿Listo? Ya lo estamos viendo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, mire, por ejemplo, nosotros tenemos, ay, pero ¿dónde está mi lapicito? Por ejemplo, ustedes en físicas, matemáticas, por ejemplo, lo que yo les dicto también en analítica. ¿Ustedes qué tienen? Por ejemplo, una diagonal y uno le dice, que una resultante. O, por ejemplo, ustedes la pueden llamar, que una fuerza.
Vamos a colocarle que fuerza, que es lo que ustedes ven por ahí en los cálculos y en las físicas. ¿Listo? Entonces, listo, que tiene una fuerza y que está en forma diagonal. Y entonces le dicen, hállele las componentes, ¿cierto? O las coordenadas cartesianas a esa fuerza que está en diagonal. Entonces, ¿usted qué hace? Usted llega y le pinta ahí el plano cartesiano, ¿cierto? Voy a pintarlo todo ahí, ¿cierto? Y usted dice, mire, para acá están las X positivas. Para acá están las Y positivas, por aquí están las Y negativas, por aquí están las X negativas, ¿listo? Solamente voy a utilizar aquí. Entonces, ¿usted qué dice? Ah, esa fuerza yo la proyecto, así se dice, por eso le digo, componentes, yo la proyecto sobre el eje de las X. Y entonces la proyecto y mire lo que da. ¿Sí vio? Entonces yo digo, ah, esa es mi fuerza en X. Pregunto, ¿es igualita a esa diagonal o no es como más chiquita? Es más pequeña, ¿cierto? ¿Sí o no? Es más Sí. pequeña. Claro que sí. Y ahora en la vertical, entonces dice, ah, ahora le voy a sacar la componente en la vertical. Entonces sobre el eje de las Y positivas, que es este. ¿Listo? Y ese es en las fuerzas en la Y. Que es esta misma porque yo esto lo puedo sacar por paralelogramos. ¿Listo? Que esta también es esta misma porque la puedo sacar por paralelogramos. ¿Y se dan cuenta qué pasó con FY? ¿Qué tamaño tiene? Más chiquita, ¿sí o no? Más chiquita, ¿cierto que sí? Como que se encogió, ¿cierto? Pasó también en las X y pasó también en la Y. ¿Se dan cuenta? Y si ustedes se ponen a relacionar, mire lo que hice fue un plano. ¿Cierto? Entonces, ahora miremos nuestros dibujos y relacionemos lo que les dije. ¿Qué clase de línea es esta? ¿Será que no es como la que tenemos ahí, una diagonal? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, si yo me paro aquí, ¿cierto? Si yo me paro a mirar esa línea diagonal así, ¿cómo la veo? De acuerdo a eso mismo que hicimos. Es como si yo la proyectara aquí y mire, la veo aquí. De forma vertical. Voy a hacer ahí un zoom. ¿Sí vio? La línea que estaba ya diagonal acostada, larga, la veo de frente en forma vertical, pero más chiquita. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ahora me voy para el techo. Mandé un dron. ¿Listo? Esa misma línea negra que está inclinada, ahora mírenla aquí. La voy a poner en amarillo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Más chiquita, ¿cierto? También como si se hubiera encogido. ¿Se dan cuenta? Y entonces aplica lo que nosotros estábamos mostrando a través de las componentes en ese plano. ¿Sí ven? Algo diagonal que yo tengo, le saqué las componentes en planos cartesianos y mire que se ven como encogidas, más pequeñas. Esta que está en rojo es la misma línea en negro, esta que está en amarillo es la misma fuerza X y esta FY es la misma fuerza vertical. Simplemente que uno gira de acuerdo a la situación, ¿cierto? De acuerdo a como uno la necesite. Pero si se fijan que cambia, ¿cierto? Entonces pregunta capciosa, ¿dónde, de qué manera debo yo ubicarme para saber la longitud real de ese plano inclinado? ¿Cuánto mide? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer esa rampa en la vida real, ¿dónde debo ubicarme yo para medirla? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me paro a mirar? ¿Dónde? ¿No sabemos? ¿O si sabemos o no sabemos? ¿Qué dicen? ¿Dónde debo pararme? Pues aquí, ahí donde dice alzado, donde usted la vea completamente
en diagonal, ahí es la única manera para yo saber cuánto tiene la longitud real ese plano inclinado. ¿Me escucharon? Porque si me paro de techo la veo más recortada, si me paro de frente la veo más recortada, entonces estoy diciendo mentiras. No puedo ver la longitud real, mientras que si me paro como está el alzado, ya veo ese plano inclinado y ahí sí puedo tomar la medida. Esa es mi medida. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, de acuerdo a eso, entonces, ¿qué vemos? Vamos a hacer la tarea, agarremos nosotros ahí ustedes en su cuaderno y sin necesidad de tanta medida ni tanta escuadra, vamos a hacer entonces los planitos. Vamos a mirar qué vemos si yo, por ejemplo, me paro aquí. ¿Listo? Me paro en un costado. Entonces, vemos esta, vemos este, vemos este, vemos el plano inclinado, vemos la base que está contra la superficie y vemos esta altura. ¿Esto de aquí se ve? ¿Esto de aquí se ve? No. ¿Esto de aquí y esto de aquí se ve? No. ¿Esto de aquí y esto de aquí se ve? No. ¿Este plano inclinado y este plano inclinado se ve? No. Entonces, ¿qué vemos? Entonces, voy a sacar y lo voy a colocar aquí. Entonces, veo esto. Voy a colocarlo como en amarillito, ¿cierto? Veo ahí el grosor. Veo que baja, ¿cierto? Veo que hay de una forma horizontal y veo que el plano inclinado va hasta el extremo, hacia la punta, ¿listo? Y ya puedo borrar entonces lo que me sobra para que ustedes vean la proyección. ¿Sí se da cuenta? Ya pude ver cómo se ve de ladito, ¿listo? De ladito. Ahora, si me paro entonces de frente, ¿cómo me pararía más? Ya estoy de ladito. Entonces ahora me voy, entonces vamos a mirar entonces de qué, de techo o de lado. ¿Cómo lo miraríamos? O frontales. Entonces, mire, con esto les voy a hacer el ejemplo de la casa. Ustedes conocen los topos, ¿cierto? Esto lo hago yo en forma presencial. Cómo extraño la presencialidad, definitivamente, ¿cierto? Esta es la casa, ¿cierto? Por aquí está el topo. ¿Listo? Resulta que las casas tienen una entrada. ¿Cómo se llama la entrada? Puerta. ¿Listo? ¿Y cómo le dice uno? ¿Entre por dónde? Puerta. Por el frente, Al ¿cierto? frente. Por Sí, el frente, ¿sí o no? Por el frente, listo. ¿Qué tenemos en la parte superior? Aquí. el techo. Muy bien, el techo. Listo. ¿Qué tenemos por los laterales? Bueno, aquí yo siempre pinto también un jardín. Se me olvidó el jardín. Esa casa está en el desierto. No, esta casa es para que aprendan porque ustedes no se imaginan los parciales lo que me hacen. Entonces, aquí. Entonces tengo el jardín. Entonces, ¿los jardines dónde están? A los lados, ¿cierto? Entonces se llaman los laterales o los lados de la casa. ¿Listo? Los laterales. ¿Listo? ¿Y dónde está el topo? En el frente. ¿El topo dónde vive? Voy a borrar al topo porque el topo no vive ahí. Es que está asomado mirándolos. ¿Dónde está el topo? ¿Dónde En el está el suelo. topo? Eso, en el suelo, o sea, en la parte inferior. ¿Listo? ¿Listo? Está en el suelo. Entonces pregunto, si yo quiero observar y tomarle una foto a mi casa y entrar por el frente, mirar el techo y mirar los laterales, ¿cuál es la foto que menos quiero? ¿Será que quiero ver al topo? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Al topo hay que dejarlo allá quietico, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que en los parciales me pasa eso. Resulta que cuando sacamos o reflejamos las proyecciones, nos olvidamos precisamente de ese orden. ¿Listo? Y entonces los orden corresponden precisamente a la forma de como yo estoy visualizando. Entonces, miren para que ustedes, digamos, relacionen. Si yo acabo de hacer un frente, ese plano que yo voy a pintar por debajo, ¿cuál sería? ¿Este cuál sería?
Este de aquí. Mire dónde está ubicado. Este es el de frente. ¿Quién sería este? Este es el de arriba. O el Eso. piso. El topo. Estamos mirando al topo, muchachos. ¿Se dan cuenta? Sí. Está por debajo, por el piso. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo este no lo debo pintar porque es el que menos característica me está dando. El que debo pintar es, por ejemplo, uno de techo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este de aquí no debo pintarlo allí, no debería entonces gastar de pronto mi espacio allí, ¿cierto? Sino hacerlo encima de este. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? Cuando ya tengo mi parcial, ya tengo ocupado todas estas áreas y entonces lo relaciono mal. ¿Listo? Porque no corresponden precisamente las proyecciones. Y acuérdese que todo esto son proyecciones, no solo ortogonales, sino paralelas. Acuérdense. Entonces, si yo proyecto precisamente mi plano, ¿cierto? Mi plano, acuérdense. Si yo proyecto mi plano, cuando yo voy a traerlas allí, esta medida que está aquí, voy a pintarla en azulito, esta medida de aquí en azulito, es esta medida de azulito y es esta medida de azulito. Entonces, cuando yo esté haciendo mis planos, voy a conservar la misma medida. Mire, azul, azul, ¿cierto? Y azul, ¿cierto? Voy a conservar las mismas. Entonces, voy a hacerlo para que ustedes vean. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, amarillo, ¿cierto? Amarillo, miren, amarillo, amarillo, y aquí voy a colocar, por ejemplo, rojo y rojo. ¿Eso qué significa? Que son tres medidas completamente diferentes. A medida que vayamos avanzando les voy diciendo, ¿listo? Entonces, mire que en lo que acabo de hacer, estoy haciendo el plano amarillo con azul, ¿listo? Amarillo y con azul, o sea, el número 1, ¿listo? Cuando yo corté o coloqué ahí la tijera y corté y separé, entonces me separé del plano 2, que sería entonces ahora el techo. El techo veo nuevamente azul, ¿cierto? Que es este que está aquí, azul, azul, o sea, este es este mismo, y está proyectado en la misma proporción allá arriba. ¿Listo? Lo mismo, este es este. Pero aquí estoy proyectado con la línea roja, o sea, con la distancia que está en rojo. ¿Sí se da cuenta? Entonces yo debo conservar y distribuir esos planos. ¿Qué dice? Planos paralelos, porque esto de aquí es paralelo con esto, ¿cierto? Aparte de eso son ortogonales entre sí, o sea, a 90 grados, y cualquier punto que yo tenga aquí por la misma línea de acción lo voy a encontrar en los diferentes planos, porque así debe ser, ¿cierto? Porque lo que estoy haciendo es deshuesar, es como abrir ese molde, por eso es que yo les mando la tarea del molde. Esa es la forma de hacer coincidir los puntos. ¿Me hago entender? Y entonces, ahora sí empecemos a hablar de características de mi sólido. Y esa era una de las condiciones que se les pidió para cuando construyeran su muñeco, ¿cierto? Su figura. La una era, ay, no, ¿sí me burlo? La una era de que mantuviéramos precisamente esas medidas, ¿listo? Vamos a colocarlas ahí. ¿Listo? Si ustedes observan, yo les estaba comentando, mire, esta medida es la misma altura que esta y que esta. Y acá atrás que no se ve. ¿Listo? Entonces podemos colocarle en denominación altura. Esas son, acuérdense que los volúmenes están hechos precisamente de tres componentes o tres dimensiones, que es la que me hacen la caracterización de un volumen, ¿cierto? La primera corresponde a un área, ¿cierto? Y en el momento en que yo aplico un espesor, pues obtengo la tercera, ¿cierto? Por decirlo así, el espesor, adquiero la tercera dimensión para hablar de un volumen. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces tengo altura, 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 se repite, altura, altura, altura y acá atrás altura, ¿cierto? También tengo un ancho, ¿cierto? Que podría ser para mi área. Voy a colocarlo en verde acá. Entonces un ancho, ¿cierto? Conservo mi mismo ancho, y aquí atrás que no lo alcanzan a ver, pero esto es ancho. Esto es ancho. ¿Listo?
¿Y qué me falta? AE, la profundidad. Entonces, la profundidad es la que ustedes ven en azulito, miren. Entonces, voy a colocarla como E. Profundidad, profundidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cuántas características tengo? 3 unidades de longitud que me hacen un volumen. Entonces, tengo ancho, ¿cierto? Tengo el espesor, ¿cierto? Tengo AE, que es el espesor, por decirlo así. Acuérdense que nosotros podemos ir el largo, alto, profundo. Podemos cambiarle también por profundidad. ¿Cierto? ¿Y cuál más me falta? La altura. Y son 3 dimensiones completamente diferentes. En este caso, a esto se le llama prisma. ¿Listo? Cuando el ancho, el espesor y la altura son iguales, se le llama cubo. ¿Listo? ¿Sí o sí? Sí, profe. Bueno, entonces la invitación, ¿qué es? Vamos a practicar, ¿cierto? Vamos a practicar hacer esos cubos, hacer esos prismas. ¿Y con cuál practicaríamos? Adivinen con cuál. ¿Con cuál vamos a practicar? Con el de nosotros, la manualidad. Eso, ¿De vamos a nosotros? practicar con el de nosotros. Pero entonces Pero en el día... profesora, ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, vamos, si quieren, ¿hay alguno que me pueda mandar una fotico? Para no entrar en tareas. ¿Me puede alguien mandar una fotico si quieren? Lo tienen ahí a la mano y hacemos el primero, por ejemplo, para decirles las medidas. ¿Le envió el mío, profe? Bueno, solamente Ya se lo vamos envié. a hacer la cajita. La cajita. No vamos a hacer más nada. La cajita. ¿Listo? La cajita. Y les voy a decir cómo la vamos a hacer. ¿Listo? Ya se lo envié. Bueno. Voy a esperar. Me la va a mandar por el WhatsApp, ¿cierto? Sí, señora. Bueno. Se la acabé de enviar, profe. Listo, voy a mirarlo. Oh, qué bien. Bueno, vamos a mirarla, vamos a descargarla. Vamos a ver si me la deja copiar. Ahí sí, ahí ya. Ustedes me dicen cuando ya la veamos. Listo. Miren la figura de ella, ¿cierto? Vamos a mirar aquí. Miren acá. Entonces, miren cómo está la foto y miren la posición, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer solo la cajita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues voy a proyectar. Mire que esto que están aquí viendo ustedes son las aristas de ella, ¿cierto? Del cubo de que ella pues realizó, mire. ¿Listo? Estoy haciendo simplemente la cajita. Entonces empiezo a formar los planos. ¿Listo? ¿Cuál medida sería esta? Esta que está aquí. Entonces ustedes pueden colocarle y cambiarle las medidas. ¿Me escucharon? O sea, me refiero que este puede ser el ancho. ¿Listo? ¿Listo, hija? Ese va a ser su ancho. Entonces, ¿dónde lo vuelvo a encontrar? Espera, y ahorita le cambiamos el colorcito a este. Vamos a cambiarle mejor ahorita y ahorita le ponemos otro. ¿Listo? Ahí está el ancho. Ahí está el ancho. ¿Dónde vuelvo a encontrar a ancho? ¿Dónde volvería a encontrar a ancho? Entonces tendría que proyectarlo, ¿cierto? Y vuelvo y lo encuentro aquí. Allá atrás, ¿cierto? Lo volvería a encontrar allá atrás. Entonces, aquí tendría ancho. Vamos a mirar entonces altura. ¿Listo? Este sería mi altura. Lo que está en rojo.
Listo, entonces este sería altura. ¿Listo? ¿Dónde la vuelvo a encontrar? Esa misma altura se mantiene aquí, mire. Uy, profe, hasta ahí, no, acuérdese que esto sigue proyectando, ¿listo? ¿Cuánto? Pues lo mismo que yo tenga aquí. Si yo mido ahí con mi escuadra, ¿listo? Podría tenerla por aquí, ¿listo? Entonces eso significa que ancho también lo voy a tener allí, miren. Uy, profe, ¿cómo así si la compañera nos mostró inclinado eso? Acuérdese que depende de la posición, ¿cierto? Depende de la posición en que tomó la foto. Entonces, por eso también no la alcanzamos a ver de esa manera. Voy a borrar aquí ancho para poder seguir viendo. ¿Listo? Entonces, quiere decir que aquí también tengo altura, miren. Esto también es altura. ¿Listo? Esta que está aquí. ¿Dónde vuelvo a encontrar altura? Nuevamente, en el último vértice. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Uy, profe, ¿hasta dónde lo va a subir? Pues lo que tenga de aquí, yo tomo la medida de aquí hasta aquí. Supongamos que aquí altura mida ¿cuánto? 15 centímetros. ¿Listo? Esos 15 centímetros vuelvo y los tomo de aquí hasta arriba. ¿Cierto? Tomo la misma proporción. Entonces digo, aquí están los 15 centímetros. ¿Listo? Mantengo las mismas proporciones, las mismas medidas. Entonces aquí obtengo altura. ¿Listo? Y entonces nuevamente obtengo altura. ¿Dónde más encuentro altura? Allá atrás. ¿Listo? Allá atrás. Ahorita miramos desde dónde hasta dónde, pero allá está atrás también altura. Simplemente que ahorita no la podemos observar. ¿Listo? Ya tenemos a ancho. Vamos a colocar también dónde encuentro a ancho. Entonces aquí está ancho. Aquí está ancho. Y si ustedes observan, acabé de hacer mi primer plano o mi primera cara, ¿cierto? De ese prisma. ¿Listo? Tengo ancho, tengo altura. Ahora me falta el largo de esa figura. Voy a pintarla en este verde. Entonces tengo el largo de mi figura. ¿Listo? ¿Ese largo dónde lo vuelvo a encontrar? Aquí, profe. Sí, ahí también. Pero acuérdese que estoy haciendo mi caja. Entonces, esta misma distancia que tengo aquí, la proyecto allá arriba, ¿cierto? Y tengo mi otro plano. ¿Entendieron? Y aquí tengo nuevamente a largo. ¿Sí ven? Nuevamente a largo. Ahí como que se me quedó muy arriba, ¿no? Muy arriba. Entonces ahí nuevamente tengo al largo. Entonces, ¿qué hago ahora para cerrar mi plano? Si ustedes ven, ya tengo otro planito acá, miren, como de frente. ¿Sí ven? Ya estoy haciendo mi cajita. Es como si hubiera hecho dos paredes. Todas ellas se mantienen a 90 grados entre sí, miren. Es como si yo las hubiera doblado. ¿Listo? De esa misma manera, largo se proyecta aquí atrás. ¿Cierto? Esta misma medida es esta. Largo. ¿Sí ven? Este largo también la tengo ya incluida en el fondo, simplemente que ahorita no la alcanzo a captar, ¿cierto? Pero allí tengo a largo. ¿Con quién cierro? ¿Con quién cierro? Con ancho, ¿cierto? Repito ancho y lógicamente cierro. Úpale. Entonces cierro. Ay, con razón no me deja mover. Entonces cierro con mi ancho. ¿Listo? Y acabo de realizarle o hacerle la cajita para incluir ese sólido allí. Hagan de cuenta que lo vamos a mandar en un servientrega, ¿listo? Vamos a mandarlo en un servientrega y necesitamos buscar una caja adecuada para poderlo enviar. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo, buscando la caja apropiada. A partir del punto de cruce de aquí, encontramos altura. Lógicamente hasta donde cierre y se encuentre con largo. Y miren que aquí encontramos nuevamente a ancho. ¿Alcanzan a ver, alcanzan a percibir la cajita
Voy a borrar esto para que ustedes de pronto no se confundan. ¿Alcanzamos a ver la cajita? ¿Alcanzamos a verla, Sí, señora. chicos? Sí, ¿Sí? profesor. Yo De sí la pronto, vi, sí, de señora. pronto al colocar estas invisibles, pues de pronto no se capta tan bien como mostrarlas simplemente en esas tres, ¿sí ven? ¿Por qué no nos quedó montadito así como la profe hizo el anterior sólido? Porque resulta que eso depende cómo se tomó la foto. ¿Sí se dan cuenta? Depende cómo se haya tomado la foto. Entonces, por eso no pudimos simplemente relacionarla de esa manera, ¿cierto? Sino mostrarla de esa forma, para mostrar la altura. ¿Se dan cuenta? Entonces, a través de esos planos yo puedo hacer entonces mis proyecciones. Por ahora solo vamos a hacer la cajita. ¿Listo? No vamos a hacer más nada, no le vamos a hacer vistas ni nada. En esos 15 minuticos en una hoja de ustedes de cuaderno, no hay necesidad que gasten ningún DIN A3, hagan su cajita y aprovechen y practican las escalas. Entonces, por ejemplo, la compañera, ¿cuánto tiene de ancho? ¿Cuánto tiene de ancho? ¿Cuánto tiene de alto? ¿Cuánto tiene de largo? Son tres medidas completamente diferentes. ¿Se acuerda que les pedí el favor que lo hiciéramos con tres medidas diferentes para que no nos quedara un cubo? Porque todas nos quedan igual, nos queda un cubo y entonces cuando vayamos a hacer las proyecciones nos aburrimos porque todas son iguales. Entonces, tomemos las tres medidas y hagamos la cajita, ¿listo? Manteniendo lógicamente esa distancia. No se les olvide que tenemos que trabajar. ¿Qué? ¿Qué tenemos que trabajar? Las escalas. Listo, la escala. Entonces, si lo vamos a hacer en una hoja tamaño cuaderno, por lo menos es 20 por 20, ¿cierto? Entonces va a quedar pequeño. Entonces aprovechen de trabajarlo allí para que ustedes vean cómo es reducir mi propio sólido a una escala apropiada para mi papel. ¿Listo? Y como está en cuadrículas, pues ayúdense con esas cuadrículas. Lo que me falta decirle es qué clase de proyección haríamos. ¿Cuál clase de proyección haríamos? Entonces empecemos de una vez a hacer isométricos. ¿Listo? ¿Cómo es eso de isométricos, profe? Entonces, ¿se acuerda que hicimos la cajita, no? Yo no sé por qué a veces se pierde el lapicito. Si ustedes vieron, yo hice la cajita, la cajita, la cajita, la cajita, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo de una vez isométrico. Entonces, ¿qué es eso isométrico? Entonces, coloquemos 30 grados aquí y 30 grados aquí, ¿cierto? Entonces, contamos a través de la superficie o una línea guía, ¿cierto? Y entonces trazamos a 30 grados cada una de esas líneas. ¿Qué significa esto? Que entonces voy aquí a tener, ¿cómo era que le llamamos a esta? ¿Esta cómo fue que la llamamos? Esta la llamamos altura. La de la compañera. ¿Cómo la llamamos? Ancho. Ancho. ¿Listo? Y entonces lo llamamos largo, ¿sí? Listo, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a colocarlo 30 grados, o lo pueden medir con el transportador. Si no tienen transportador, acuérdense que la escuadra de nosotros tiene los 30 grados. ¿Listo? Entonces, largo se repite aquí, mire, se repite aquí. Con las escuadras no es sino que ustedes marquen y la misma distancia. Si largo mide 15 centímetros, largo aquí también tiene que medir 15 centímetros y aquí también 15 centímetros. Si aquí ancho mide 8 centímetros, aquí también ancho mide 8 centímetros y aquí también ancho mide 8 centímetros. ¿Listo? Si aquí altura mide 10, aquí altura también mide 10 y aquí altura también mide 10. ¿Listo? Nos faltaría solamente las invisibles de atrás, pero ustedes ya saben, aquí las invisibles igual. Esta es altura, esta que está hacia aquí es largo y este que está hacia aquí es ancho. ¿Listo? Y conservamos y hacemos el prima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las medidas de nuestro sólido, para que empiecen a hacer ya su cajita. ¿Listo? A través de la caja vamos a construir sólidos y vamos a sacar vistas y demás. Pero acostúmbrense, para los que ya han visto dibujo técnico, perfecto, porque hay muchas formas de enseñar esto. Hay muchas formas de subdividir también por cuadrículas y demás. Es más, hay formatos que ya vienen de esta forma para que aprendamos más rápidamente. Pero igualmente la invitación es que lo hagan a través de la caja. La caja es muy importante, o sea, realizar los primas o los cubos es muy importante porque eso me limita. Todo tiene que caber ahí.
Entonces, el hecho de que yo restrinja ya todo, quiere decir que de ahí no me voy a salir. Eso me ayuda a mí a construir cualquier sólido. ¿Listo? Sí o sí, no se les olvide que entonces a 30 grados. ¿Listo, chicos? Buena noche. Voy a decir buen día, buena noche. No se les olvide que nosotros igual tenemos horarios de asesorías. No se les olvide que yo estoy para ustedes. Cuando ustedes vean, ya he incluido algunos. Cuando ustedes vean que los horarios no les sirvan, ustedes me proponen. Siempre y cuando ustedes saben que yo no tenga clase, yo tenga disposición, lo hacemos en unos horarios, pero lógicamente por ratico, ¿cierto? Entonces tenemos que aprovechar al máximo, traer las preguntas y eso para poder aprovechar ese tiempo. Ahorita a algunas personas se les va a complicar, entonces con más razón, pero aprovechemos el tiempo, ¿oyeron? Aprovechemos ese tiempo. Hay que ser responsables también con nosotros mismos, ¿oyeron? ¿Listo, chicos? No se les olvide entonces hacer la cajita. Cualquier cosa, aquí estoy. Por publicaciones pueden enviar lo que hicieron para corregirles. Si tienen dudas todavía en las escalas, ahí estamos para corregir ahorita que estamos a tiempo. ¿Listo? Listo, Profesora, yo chicos. le puedo enviar por WhatsApp. Claro, claro, si no tiene datos, si no puede conectarse, no hay problema. Yo ya les he dado, acuérdense que esa es nuestra mejor arma, ¿listo? Para corregir. Listo, profe. Bueno, Germán. Buenas noches. Buenas noches para todos. No se les olvide entonces practicar, ¿listo? Voy a colocarles ahí. Listo, profe. Bueno.